Bienvenidos a nuestra edición de Notidiario para el día de hoy. Curazao recibirá un apoyo de 11 oficiales de Holanda que vendrán a reforzar nuestro cuerpo de aduana por aproximadamente un par de años. Este personal, altamente calificado, ayudará en diferentes áreas, ya que, como sabemos, el servicio de aduanas es una de las principales vías de entrada de impuestos por los artículos importados que llegan al país. Así fue anunciado esta semana mediante una carta dirigida al parlamentario señor Sheldry Osepa por el ministro de Finanzas señor Javier Silvania. En su carta detalla las principales áreas en donde estarán ubicados y trabajando para transmitir sus conocimientos, como por ejemplo en el puerto, patrullaje, control en las grandes embarcaciones de carga, investigaciones, adiestramiento de perros antidroga, entre otros. El día 28 de agosto del 2021, un ciudadano de 68 años de edad intentó transportar 695 gramos de droga para Holanda. Indicó que quería ver a su hijo que tiene problemas motores y nunca ha logrado hablar. Su hijo vive con la madre y quería verlo antes de que algo le pasara. La aduana, al verlo un poco nervioso, le realizó una inspección rutinaria, encontrando así la droga muy bien escondida en su equipaje, quedando detenido inmediatamente. El fiscal que atendió el caso dio a conocer que ya es la tercera vez que es capturado por droga y pidió un castigo de 24 meses de prisión. Finalmente, el juez tomó la decisión de condenar al acusado a 20 meses de prisión. Un total de 33 personas indocumentadas quedaron detenidas ayer en la noche. Esto sucedió cuando el personal de guardacostas detectó un bote en las aguas territoriales de Curazao. A la llegada de las autoridades, se encontraron que a bordo estaban 11 mujeres y 22 hombres, además de varios animales exóticos. Después del control, las personas fueron entregadas a la policía para seguir con las investigaciones y los animales exóticos al servicio veterinario de... Y ahora, nuestras noticias internacionales. El gobierno de Colombia anunció el martes el decomiso más importante de cocaína en el año. Se ha dado el golpe más importante en incautación de coca este año, 10 toneladas. 10 toneladas que significa más de 300 millones de dólares que hubieran podido recibir el ELN, Grupo Armado Organizado, que era responsable de esos 2 laboratorios en Samaniego, en Nariño. Según un comunicado, los complejos cocaleros pertenecían a la compañía Jaime Toño Obando del ELN. La Fiscalía precisó que el alcaloide estaba en proceso de almacenamiento para su envío a Centroamérica, una de las rutas más utilizadas para el tráfico ilegal hacia Estados Unidos, el principal consumidor mundial de la cocaína colombiana. El decomiso se logró gracias a una operación conjunta de militares, policías y la Fuerza Aérea. También de esta forma se protege a los jóvenes en el mundo entero, en los mercados de Estados Unidos, en Europa, pero también en nuestras ciudades. Más de 25 millones de dosis se evitan que lleguen a estos mercados, protegiendo la salud y la seguridad de todos los colombianos. Después de medio siglo de guerra contra las drogas, con la financiación y ayuda de Estados Unidos, Colombia sigue siendo el mayor productor mundial de cocaína.